es muy importante que nosotros comprendamos qué es y cómo se aborda todo este tema del racionalismo, ¿sí? Por tanto, es importante que usted realice su toma de apuntes, ¿ok? Entonces, la filosofía moderna se va a dividir en dos grandes momentos. El primero de ellos es el racionalismo, ¿sí? Vamos nosotros a analizar un poco este concepto. ¿Qué es el racionalismo? Bueno, cuando hablamos del racionalismo, estamos hablando de que había una designación del racionalismo como si fuese una historia de la filosofía, es decir, está relacionado con algunos principios fundamentales del conocimiento humano que se van a ver prácticamente direccionados hacia lo que es exclusivamente de la mente, ¿sí? Es decir, cómo el ser humano conoce, cómo el ser humano logra conocer. Entonces, aquí hay algo que, mientras que el conocimiento sensible es de inferior categoría si se compara con el del pensamiento puro, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hablar nosotros que el racionalismo, ¿sí?, hace parte de la forma de cómo adquiere el conocimiento el hombre. Entonces, algunos libros o algunos grandes pensadores definen el racionalismo como la capacidad de adquirir el conocimiento de manera racional. Y cuando digo de manera racional, algunos se van por la física, otros se van por la química, otros se van por los números, ¿sí? Todo aquello que le proporcione al ser humano racionalismo, es decir, aquello que no tiene nada que ver con los sentidos, no tiene nada que ver con la experiencia. Estos filósofos también tienen la tendencia de deducir contenidos reales sobre la base exclusiva de las conexiones lógicas. Pues cuando se habla del racionalismo, los filósofos o las personas a las que pertenece el racionalismo, pues tienen estas conexiones lógicas, es decir, le ayudan a fundamentar todo ese conocimiento, toda esa historia, todo ese análisis a partir de unas conexiones lógicas, es decir, a partir de un intelecto creativo, a partir de una forma lógica para poder comprender o analizar determinada situación. Y la vía de acceso a este análisis o a esta conexión lógica, ¿cierto?, es el acceso a la realidad, que es la razón. La razón se convierte como en algo fundamental, en algo positivo, en algo que es a partir del racionalismo, ¿sí? A partir del racionalismo, racionalismo, razón. Entonces, surge algo muy importante. Entonces, hablamos ahora de la fe, pero de la fe en la razón es tal que se considera que las ideas son la misma realidad, ¿sí? Es decir, a partir de lo que nosotros observamos en el contexto, en nuestro diario vivir, toda esa situación, toda esa realidad, es a partir de ahí que surgen las ideas. Entonces, las ideas no son algo que sirve para conocer la realidad, ¿sí?, sino que son la misma realidad. Es total, o sea, no tiene algo que se va a conocer, sino que es la propia manifestación, o sea, lo puro, lo 100%, lo que se manifiesta son las ideas. Y recordemos que el personaje que empezó hablando de que el mundo de las ideas era perfecto y es el ideal, es Platón. Luego continuamos aquí haciendo este análisis introductorio de racionalismo. Dice que los filósofos racionalistas, por el predominio excesivo de la razón, son de acento marcadamente subjetivista. Es decir, cuando hablamos de subjetivo, es decir, lo personal, mi posición frente a, es lo que yo considero, ¿cierto? Por eso el predominio de la razón en los filósofos racionalistas es subjetivo, es decir, a partir de lo que conoce, a partir de lo que hace el análisis, hace el raciocinio, y obviamente no tiene en cuenta para nada la experiencia. Cuando se habla de un pensamiento racionalista, se está diciendo o se está haciendo énfasis a que es lo real, ¿sí?, el deseo.
la forma de construir de forma a priori. Cuando decimos a priori es antes de, y cuando decimos antes de es a partir de esquemas mentales. Por eso lo importante que es a partir de un texto usted realice un esquema mental, es decir, una estructura, un análisis previo, es decir, que usted tenga la capacidad de coger un texto o una situación como tal y aplique un razonamiento. Entonces, esta forma a priori, antes de, ¿cierto? Se puede encajar al conjunto de lo real, es decir, es la propia manifestación de lo que hablamos ahorita de las ideas. Antes de, cuando usted va a cometer o va a realizar algo, usted debe pensar antes de, es decir, a priori. Es decir, si yo realizo determinada situación o determinada acción, puedo tener algunos inconvenientes y prefiero tener esos inconvenientes y no realizo determinada acción. Pero si usted piensa después de, a posteriori, ¿sí? Que ese es el otro término, ay, mano, si yo hubiese hecho esto antes, si yo hubiese hecho, es decir, no pensamos, no actuamos de manera racional, sino que simplemente nos dejamos llevar por los instintos. Lo mismo sucede hoy en día cuando usted coge una rabia y a veces hay personas que cuando cometen alguna rabia, ellos lo que hacen es simplemente lanzar juicios, lanzar algunas palabras, algunos juicios ofensivos hacia la otra persona, sea groserías o sea actos, no sé, como le sucedió al tenista el día de ayer, ¿sí? Al tenista del día de ayer, el número uno, ¿sí? Por no pensar, por no tomar una decisión o no haber pensado sabiamente, lo que hizo fue sacar una pelota de su bolsillo y tirarla duro contra la pared. Lo que pasa es que no se percató de que allá en la pared estaba una juez y obviamente esa pelota le pegó a la mujer en el cuello y obviamente eso le causó a este personaje, al número uno del tenis mundial, que fuese descalificado. Es decir, no hizo un a priori, sino que hizo una posteriori. Después de que cometió la falta, sí, obviamente, pues si se observa el video no hay ninguna intención, simplemente él por la rabia que tenía lanzó la pelota hacia allá, pues obviamente no se percató de que estaba la jueza allá y le produjo su golpe. Pero si hubiese pensado antes de, pues nada de esto le hubiese ocurrido al número uno del tenis a nivel mundial. Entonces, cuando se habla de la forma a priori, por un método tomado del modelo de las ciencias matemáticas, claro, al ser racionalistas, son personajes, filósofos que están 100% de la mano de los números, del raciocinio, es decir, de aquello que le proporciona conocimiento, pero no desde la experiencia. Es decir, los sentidos no son fiables para el racionalismo. El racionalismo es a partir de análisis matemáticos, a partir de análisis químicos, es decir, a partir de un constructo 100% racional. Cuando se habla de un pensamiento racionalista, se refiere prácticamente a varias etapas y que estas varias etapas están muy unidas, ¿cierto? Y al estar unidas tienen como consecuencia el planteamiento de otra, es decir, de una va a la otra, es decir, hay una consecución que le va a proporcionar, ¿sí? Ideas, que le va a proporcionar fundamentos, que le va a proporcionar eh, lógica, análisis a las personas. Entonces, cuando uno está aplicando el racionalismo en la vida, ¿sí? Es actuar antes de. El racionalismo está de la mano del a priori. Eso tiene que quedar muy claro, chicos, y debe quedar muy bien registrado o apuntado ahí en sus cuadernos, que el racionalismo está de la mano del a priori, ¿sí? Es decir, antes de. Hombre, si usted sabe que la acción que va a cometer
le va a generar consecuencias negativas, pues no lo hace. A priori, pensó antes de, pero hay a veces que no nos interesa y actuamos sabiendo que vamos a tener alguna situación de regaño o alguna situación por el estilo, lo cometemos y después viene el dolor de cabeza. Ay, si yo hubiese hecho esto, si yo no lo hubiese dicho, si yo, mejor dicho, racionalismo es antes de. Entonces, vamos a hacer un análisis puntual de lo que yo les he venido explicando y vamos a ampliar un poco con este video. ¿Ok? Por favor, vamos a tomar sus respectivos apuntes, ¿sí? Porque obviamente es muy valiosa esa información. Vamos a comenzar a hablar del racionalismo. Y cuando hablamos de racionalismo, claro está que nos tenemos que posicionar en la filosofía moderna. Les cuento que el racionalismo es una corriente filosófica que se va a desenvolver entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Y va a tener como principal representante a este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que René Descartes o Descartes, nacido en Francia en 1596 y muere en 1650. Pero no solo Descartes ha sido un racionalista, sino que también lo ha sido Baruch Spinoza, quien nace en Holanda en 1632 y muere en 1677. Y nos falta nuestro último amigo, el señor alemán Leibniz, quien nace en el año 1646 y muere en el año 1716. Leibniz, Spinoza y Descartes van a ser los representantes del racionalismo, siendo sobre todo este señor que vemos aquí, René Descartes. Ahora bien, ¿qué decían los racionalistas? ¿Qué opinaban los racionalistas? El racionalismo está caracterizado por la supremacía o por la primacía de la razón, de ahí su nombre, al momento de conocer. Es decir, vamos a hacer un espacio para ir delimitando las características. El racionalismo entiende a la razón como un elemento que legitima nuestros conocimientos. Claro está así que como primer característica podemos ver que los racionalistas, es decir, en el racionalismo hay una plena confianza a la razón. Y además, con respecto a los sentidos, van a decir que hay que desconfiar de aquel conocimiento que nos viene por medio de los sentidos porque los mismos nos engañan. Entonces, los racionalistas creen que gracias a la razón podemos adquirir el conocimiento, como decíamos, y llegar así a la verdad, tema muy importante dentro de la filosofía moderna. Y con respecto a los sentidos, repasemos, decían los racionalistas que hay que dudar de todo lo que nos venga de parte de ellos. Pero esta es una de las pocas características que estamos delimitando. Vamos por más características, porque les cuento que los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, ciertas ideas independientes de la experiencia que nosotros poseíamos en nuestra mente. Estas ideas innatas van a ser una de las características más importantes de los racionalistas. Por ejemplo, un ejemplo de idea innata es la idea de Dios, es decir, son ideas independientes de la experiencia y que nos sirven, dicen los racionalistas, para armar deductivamente el edificio de nuestro conocimiento. Y vamos a estudiar otra característica importante que debemos sumar a estas que vimos, que es, si se quiere, la aplicación de un método matemático. Aplicación
de un método. En este caso, los racionalistas se van a basar en el método aplicado por la matemática. ¿Por qué? Porque ellos van a decir que en el método de la matemática, el método utilizado por la matemática y la geometría en su parte, no caben errores, siempre se llega a verdades evidentes, a verdades claras. Entonces, los racionalistas van a tomar como modelo el método usado en la matemática. Y además van a decir, este método tiene la característica de ser universal. Es decir, puede ser aplicado a todas las cosas en todo el universo. Por eso las verdades que yo alcance aplicando el método van a ser verdades universales. Indispensable que la verdad para los racionalistas sea universal. Vamos a ver, a leer un poquito qué nos decía Descartes, lo vemos aquí en una caricatura, en su obra póstuma, es decir, publicada en 1701, luego de su muerte, llamada Reglas para la Dirección del Espíritu. Ahí nos dice con respecto al método. Así pues, entiendo por método reglas ciertas y fáciles mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada por falso, nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. De todo aquello de que es capaz, nos dice el señor Descartes. Entonces, el método va a ser una herramienta que nos conduce a la verdad. Muy bien, hasta aquí vimos algunas de las características. También les cuento, para no dejar de lado, que los racionalistas van a aplicar esta idea de mecanicismo. ¿Y qué van a decir con el mecanicismo? Ellos dicen, creen que el mundo es como una gran máquina que se puede analizar, en donde las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. Básicamente estas son las características principales del racionalismo. Espero que les haya quedado en claro. Si quieren podemos agregar información. Bien, perfecto. Entonces, nosotros abordamos a partir de este video la explicación, ¿cierto?, de por qué el racionalismo, ¿sí?, es importante o es abordado desde una óptica. Es decir, nosotros hemos visto filosofía antigua, vimos filosofía medieval, vimos la crisis o el quebrantamiento de la escolástica, vimos el renacimiento, es donde está el nuevo auge de la diosa razón, ya no es teocentrista, sino antropocentrista, es decir, se centra en el hombre y le da entrada a la época del moderna, y obviamente en la época moderna se va a enfocar a cómo el hombre tiene esa capacidad de pensar, cómo el hombre tiene esa capacidad de adquirir el conocimiento, y encontramos lo que es el racionalismo. El racionalismo es la razón, ¿sí? Y obviamente esta razón es un elemento que va prácticamente a legitimar, ¿cierto?, nuestros conocimientos. En otras palabras, el racionalismo es la plena confianza en la razón. Y obviamente en este racionalismo aparecen lo que son las ideas innatas, es lo que va prácticamente a darle realce a este filósofo que estamos viendo en pantalla, como lo es el gran René Descartes, ¿sí? Entonces, en el racionalismo existe un método, y el método por el cual se está eh, tratando o están profundizando es el método matemático. Es un método universal, es un método que tiene una herramienta, ¿cierto?, que va a conducir a buscar o a encontrar la verdad. René Descartes, Renato Descartes, 100% racionalista. Este personaje tiene una pasión por el método, aunque no lo define como tal y no muestra algunas condiciones, pero sí muestra algunas reglas y trata de estipular algo muy puntual. Este personaje tiene varias frases célebres. Una de ellas es la que yo siempre les he venido diciendo desde el primer periodo: cogito ergo sum. Pienso, luego actúo, o pienso, luego existo, ¿sí? Pienso, luego existo, es decir, a priori, antes de, pienso, luego existo, cogito ergo sum.
Los sentidos nos engañan, ¿sí? Los sentidos nos engañan. Y este personaje tiene un método que el método es bastante interesante y es el método cartesiano. Vamos a ver en 3 minutos aproximadamente, ¿sí?, la explicación o la introducción a este personaje antes de nosotros entrar a abordar lo que es el contenido de nuestra guía académica. Por favor, prestemos la atención. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés. Es considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna. También es considerado el padre de una escuela de pensamiento que adquirió el nombre de racionalismo, término acuñado siglos después por Hegel. Este sistema de pensamiento acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, en contraste con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia y la percepción. Nació en una pequeña localidad francesa que siglos más tarde fue rebautizada con su nombre. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. A los 22 años parte hacia los Países Bajos. Se alista como voluntario en la Guerra de los 30 años y durante el invierno de 1619 pasa su tiempo en una habitación calentada por una estufa. En una ocasión se adormeció al calor del fuego y tuvo 3 sueños sucesivos que interpreta como un mensaje del cielo. El último le había hecho encontrar su camino en la vida. Desatendiendo los deseos de su padre, Descartes no sería ni soldado ni un hombre de leyes. Sería un hombre en búsqueda de la verdad. Y a eso consagraría el resto de su vida. No deja de ser irónico que Descartes, el gran racionalista, encuentre su inspiración y mandato vital en una visión onírica un tanto mística e irracional. Pero bueno, sigamos. A partir de entonces se consagró a su misión filosófica, viaja por toda Europa y se establece en París y más tarde en los Países Bajos, donde ordena sus ideas y comienza a escribir su obra. En 1637 publicó su obra más importante, El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias. Su vocación fueron las matemáticas. Las matemáticas le proporcionaban la seguridad de estar pisando terreno seguro. La exactitud de las matemáticas le llevó a preguntarse si esta exactitud se podía llevar a cabo en otros campos. ¿Cómo tener la certeza de que lo que es verdad es realmente verdad? Esto es lo que buscó Descartes a lo largo de su vida. Siempre desde el ámbito privado, pues no fue profesor ni obtuvo cátedra. Fue una persona que no buscó llamar la atención. Siempre receló de las autoridades y de las verdades de la época. Los humanistas y racionalistas del Renacimiento recuperaron el pensamiento de la escuela griega. Sin embargo, él rechazó las ideas de la antigua Grecia. Buscó reconstruir la filosofía y la ciencia desde sus orígenes. Trata de encontrar un primer principio evidente a partir del cual desarrollar su filosofía. Para ello utiliza un método, la duda. Duda de todo, especialmente de la información que nos llega a través de los sentidos, ya que estos nos engañan. ¿Y si todo esto es un engaño, obra de un demonio maligno? De toda esta duda surge la primera certeza. No se puede dudar que está dudando, y por tanto pensando. Y ese pensamiento tiene que estar ligado al yo, a la propia existencia. De aquí nace la frase cogito ergo sum, pienso, luego existo. En 1649 la reina Cristina de Suecia le invita a Estocolmo para mantener conversaciones filosóficas. Al año siguiente, debido al duro clima sueco, contrae una neumonía y muere. Tenía 53 años. Bien, como observamos en este video, la filosofía de René Descartes, de la mano del racionalismo, va a estar marcada 100% con las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas son exactas. Tanto es así que este personaje dice que cómo tener certeza de verdad, que la verdad es verdaderamente verdad. Es decir, cómo se puede dudar de algo que es verdadero. ¿Sí? Entonces, él hablaba de un primer principio y el primer principio es a partir del método, y el método que este señor plantea es la duda, dudar de todo. Los sentidos nos engañan. ¿Sí? Y hablaba de un demonio maligno, hablaba de que no se puede dudar de la duda, ¿sí?, ni tampoco de la propia existencia.
y este personaje pues manda o lanza o esboza su máxima, que es cogito ergo sum, pienso, luego existo, como ya se los había explicado antes. Entonces, Descartes es ante todo un, tiene un temperamento matemático agudo y rápido, pero al mismo tiempo un poco superficial. Se desentiende de las cuestiones especulativas, ¿no? ¿Y por qué? Porque la parte especulativa va de la mano o está tendiendo hacia la experiencia. Deja a los teólogos que se ocupen de todos los temas religiosos. Él se desentiende. Hay algunos escritores que dicen que René Descartes cree en Dios, hay otros que dicen que no cree en Dios. Pero recordemos que aquí venimos saliendo de esta filosofía medieval y todavía hay secuelas de esa doctrina teológica del creer, ¿no? El creer en Dios. Pero Descartes dice, no, los teólogos que se concentren en estudiar a Dios, yo me concentro 100% en la razón. Su gran preocupación, ¿cuál es la preocupación de Descartes? Que haya orden, que haya sencillez, que haya claridad y que haya distinción de las ideas. Recordemos que este personaje va a rechazar en gran parte lo que fue planteado en la filosofía antigua y él quiere apostarle a una nueva reestructuración en lo que es su método a partir de la duda. Por eso es logrado con frecuencia a partir de extensas profundidades. Es decir, este personaje lo que va a hacer es profundizar el tema que está investigando. El ideal de la filosofía de René Descartes es una filosofía muy sencilla, clara, concreta, es una filosofía práctica, ¿sí? En el sentido de que debe servir para adquirir conocimiento, pero un conocimiento verdadero, un conocimiento cierto y claro de todas las cosas que pueden ser a los hombres de alguna utilidad para la vida. Es decir, el conocimiento debe proporcionarle, y esto es muy bonito, el conocimiento debe proporcionarle utilidad a las personas en la vida. ¿Para qué sirve filosofía? Para pensar, para aprender a tomar decisiones, para aprender a hablar, para aprender a argumentar, para aprender a debatir. La filosofía nos debe ayudar a nosotros a entender la situación, el contexto, el mundo en el que nosotros estamos. Usted tiene que aprender a comprender la filosofía, aprender a comprender el contexto. Cuando usted llegue y vea una situación, problema, usted tenga la agilidad mental o la rapidez mental para poder solucionarla. En contraposición, es decir, a lo diferente con los libros, a diferencia de los libros de la filosofía medieval, que eran libros muy grandes, extremadamente grandes, como los libros en lo escolásticos por Santo Tomás, este personaje saca su libro, el máximo libro, el libro que él tiene, la obra se llama El Discurso del Método, y es un libro en comparación con esos volúmenes de la filosofía medieval, pues es un libro relativamente pequeño y de lectura aparentemente fácil, ¿no? Y ese aparentemente fácil debería ir entre comillas porque es uno de los principales motivos del éxito de su filosofía. El propósito fundamental de Descartes es construir, como lo vimos en el video, un edificio, pero es un edificio del conocimiento, un edificio filosófico, es decir, que nosotros tengamos la capacidad de comprender, de analizar, de contextualizar, de adquirir un conocimiento válido, ¿cierto? Firmemente asentado, es decir, sobre cimientos fundamentados en ciertos temas o asuntos académicos. El desengaño de la filosofía escolástica, es decir, lo que nos proporcionaba, llamémoslo así, la filosofía escolástica, es prácticamente nos hizo acentuarnos, es decir, quedarnos en el tiempo, ¿cierto? En los estudios de la Fletcher, es decir, nos quedamos nosotros en el tiempo. Tanto es así que en el año de 1637 escribe: nada diré de la filosofía, sino que viendo que ha sido cultivada por los demás excelentes ingenios y todavía no se encuentra en ella cosa alguna de que no se dispute y que por consiguiente no sea dudosa. Yo reputaba como falso todo cuento que no era más que
un verosímil, es decir, algún argumento que no era creíble, que no era fiable, que no era 100% aceptado. Entonces, este personaje en su filosofía, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho, a la filosofía antigua no era tomada en gran medida porque obviamente decía que había que reestructurar y que a lo que más podrían utilizarse eran algunos elementos de esa filosofía antigua, pero le pareció preferible prescindir de todas, es decir, descartar de todas y emprender por su cuenta propia lo que es la labor de regalar al mundo una filosofía. Es decir, no hizo, no tomó a esa filosofía, sino que la descartó, ¿sí? La descartó y él dijo, bueno, vamos a proporcionar una filosofía mucho más clara, una filosofía nueva, una verdadera filosofía, porque lo que hay no sirve, entonces vamos a proporcionar una nueva filosofía. Entonces recordemos que este personaje quiere demostrar con certeza cómo tener certeza de la verdad, que algo es verdadero cuando realmente es verdad. Es decir, este personaje lo que va a buscar es una filosofía de la verdad, ¿okay? Una filosofía de la verdad.